Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Meléndez. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen sobre la historia de la psicología. Vamos a dividir en cuatro fracciones principales. Uno es la Edad Antigua, el otro es la Edad Media, luego tenemos parte del Renacimiento del siglo XVI al siglo XVIII, parte del siglo XIX también. Por último, tratamos la Edad Moderna. Y como un apartado especial tenemos la historia de la psicología en El Salvador. Algo que es notable, valga la redundancia, es que como tal y específicamente la psicología se inicia a partir del laboratorio en Leipzig de Wilhelm Wundt en 1879. Antes de eso hay aportes significativos de diferentes autores, pero no se había establecido como tal la psicología como ciencia. Comenzamos con la primera parte, que es la Edad Antigua, y vamos a mencionar algunos aportes, como fueron de Sócrates, un filósofo clásico griego que vivió entre los años 470 a.C. y 399 a.C. Sócrates es considerado uno de los precursores en lo que se refiere a la creación del método inductivo, al pretender que las personas accedieran al conocimiento de la verdad a través de su experiencia en vez de partir con conocimientos supuestos y dados por buenos. Es decir, seguir un procedimiento estandarizado y no solamente asumir, sino que hacer un proceso y llegar a una conclusión más fiable. También tenemos los aportes de Platón, que Platón fue un filósofo ateniense del siglo V a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su método, llamado la dialéctica, la cual es un proceso del pensamiento o de razonamiento que contrasta con la observación o con el contacto inmediato. Platón, desde el punto de vista de la psicología, se le puede destacar sus ideas acerca del conocimiento y del alma. Platón estableció tres clases de fenómenos psíquicos o tres partes del alma. Estas tres partes eran llamadas concupiscencia, ira y razón. Esta división la hizo acorde como señalaba en su obra La República. Otra persona que realizó aportes importantes fue Aristóteles. De esta gira, del 384 al 322 a.C. Fue un filósofo griego pionero en la examinación sistemática y científica de todas las áreas del conocimiento humano. Es con Aristóteles que se alcanza la cima del pensamiento griego. Se alcanzó una posición encumbrada en la historia general de las ciencias humanas, así como en la lógica y las artes. Fue un pensador naturalista en psicología, a pesar de su crudeza y de francas ineptitudes. No solo forjó el modelo de los estudios psicológicos, con lo cual dejó su huella en los tratados de esta ciencia desde su tiempo hasta la actualidad, sino que nos dejó un corpus, que es la doctrina de la psicología. De la doctrina de la psicología. Ok, tenemos también a Teofrasto, del 372 al 288 a.C. Filósofo griego, nacido en Efeso, fue sucesor de Aristóteles en la dirección del Liceo. Hizo un gran aporte con su trabajo de los caracteres o tipos psicológicos, de orientación naturista y que se puede considerar como el primer tratado de psicología empírica. Describe con agudeza y psicología los rasgos propios de los 30 tipos de conductas censurables desde el punto de vista moral. Cabe destacar que en este momento no se había establecido aún como ciencia y eran aportes o bases que luego se utilizaron para desarrollar la psicología como ciencia. Durante la Edad Media, como todos ya sabemos, se ha caracterizado por la del escaso avance que tuvieron las ciencias en esa época, por el estancamiento cultural. Por esto es la llamada época oscura. Y se piensa que en ese tiempo habitaba gente que era ignorante.
Hoy nos damos cuenta de que en esta época de la historia que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano en Occidente en el siglo V hasta el siglo XV sí hubo avances dentro de la ciencia, solo que instituciones, como principal ejemplo la Iglesia, opacaron y juzgaron como objetos diabólicos a todos aquellos que tuvieran que ver con la ciencia y lo desconocido. Luego tenemos a San Agustín de Hipona, entre el año 354 y 430 después de Cristo. Fue un filósofo y teólogo cristiano reconocido por su influyente papel en el catolicismo y la influencia occidental. San Agustín dio los primeros pasos en el estudio de la memoria sensitiva desde el punto de vista racional, especulativo y cristiano. Por tanto, se une a las grandes contribuciones sobre este tema del fenómeno de la memoria y puede ser considerado el padre de la psicología según algunas personas. Cabe aclarar que no es lo más ampliamente aceptado. Las emociones para Agustín son propiamente actos de la voluntad y no corresponden a la parte corpórea del hombre, ya que todo mal deseo se origina en la mente y no en el cuerpo, como él suponía. Otros aportes los tenemos por parte de Santo Tomás de Aquino en esta época. Dice que Santo Tomás de Aquino vivió entre 1225, nació en 1225 y murió en 1274. Fue un teólogo y filósofo católico, considerado el principal representante de la tradición escolástica medieval, una corriente teológico-filosófica que defendía la compatibilidad entre razón y fe religiosa. Aunque solo vivió 49 años, su obra escrita es muy extensa. En ella se reflejan una variedad de temáticas, desde cuestiones metafísicas hasta reflexiones políticas. La filosofía escolástica es una corriente filosófica y teológica medieval que se centró en integrar la razón con la fe religiosa. Recordemos que la religión siempre ha pretendido o ha tenido como objetivo explicar algunos fenómenos de comportamiento, o no era su objetivo principal, pero sí trataba de influir. Por lo general en las iglesias se trata de enseñar en cómo debemos comportarnos. Ahora vamos a hablar de la fase entre el siglo XVI, siglo XVIII y parte del siglo XIX, que es el Renacimiento. En estas épocas tenemos a Christian Wolff, por ejemplo, como alguien que aportó. Él nació en 1679 y murió en 1754. Fue la figura central en la ilustración europea del siglo XVIII. Al mismo tiempo tuvo una importancia particular para el desarrollo histórico de la psicología, pues dio a esta nueva significación. Después de muchos años olvidado superficialmente tratada en los estudios historiográficos, la psicología de Wolff ha despertado un nuevo interés en las dos últimas décadas, sea en relación con la historia de la psicología en el siglo XVIII. Luego tenemos a Wilhelm Maximilian Wundt, considerado o mayormente aceptado como el padre de la psicología. Fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental, el cual fue el laboratorio de Leipzig, Alemania, que fue fundado en 1879. Fue el primer laboratorio de psicología experimental y es casi prácticamente ese punto el que marca un antes y un después de la psicología como ciencia. La primera cátedra de psicología dice que se realizó en 1860 en la Universidad de Berna, Suiza. La primera cátedra universitaria incluye una referencia explícita de la psicología. Alguien más que aportó de forma notoria a la psicología es Ernst Heinrich Weber, quien fundamentalmente era fisiólogo. Trabajaba con los sentidos de la vista, el tacto y empleaba tradicionalmente el concepto de umbral.
para estructurar de un modo científico estas experiencias. Se vio obligado a estudiar también las condiciones psicológicas indispensables para asegurar la homogeneidad de los datos. De aquí podemos ver algo notable en cuanto a la necesidad de precisión y objetividad. Igual las características que mencionábamos en un video anterior de la psicología. También como otro aporte importante tenemos a Gustav Theodor Fechner. Dice que no era fisiólogo sino físico. Realizó su trabajo con base en la teoría weberiana con su maestro y dentro del campo concreto de la psicología intenta unir y relacionar los fenómenos mentales, psíquicos y los fenómenos corporales, físicos. Es decir, intenta ver la relación entre las llamadas tradicionalmente energías psíquicas con energías físicas. Después de esto pasamos a la edad moderna, donde un gran representante que casi todos hemos escuchado hablar, tenemos a Sigmund Freud, que nació en 1856 y murió en 1939. Es el fundador del psicoanálisis. Propuso la teoría de que las fuerzas psicológicas que actúan en tres niveles de conciencia: el preconsciente, el consciente e inconsciente, tienen una influencia importante en la personalidad y el comportamiento. Además tenemos a Edward Lee Thorndike, que nació en 1874 y murió en 1949. En un experimento para observar el comportamiento de los gatos, descubrió que estos aprendían por su propia cuenta y no por observar a los demás gatos, lo que dio base a la teoría del aprendizaje. Eso lo tenemos con Thorndike. Posteriormente tenemos a John B. Watson. Watson fue un psicólogo estadounidense. Revolucionó el estudio del comportamiento humano con la creación del conductismo, una de las escuelas psicológicas más importantes de la historia. Tenemos además a Jean Piaget, de 1896, cuatro años antes de 1900, hasta 1980. Introdujo la teoría del desarrollo cognitivo. La teoría explica cómo el cerebro procesa la información y realiza interpretaciones que ayudan a adquirir nuevos conocimientos. La psicología cognitiva tiene dos ramas: la teoría cognitiva social y la teoría cognitiva del comportamiento. La teoría cognitivo-social establece que las personas adquieren conocimiento al observar a otros a través de interacciones sociales. Y la teoría cognitiva del comportamiento sugiere que los procesos cognitivos o de pensamiento de una persona facilitan o dificultan el proceso de aprendizaje a través de respuestas, sentimientos y acciones a eventos de la vida. Luego tenemos alguien que aportó también bastante a la psicología, y es Abraham Maslow. Abraham Maslow describió la jerarquía de necesidades. En él afirma que un ser humano solo puede alcanzar el nivel final de desarrollo psicológico o autorrealización después de que se satisfagan todas las necesidades básicas, incluidas las necesidades físicas y mentales. Describe estas necesidades en forma de pirámide con 5 niveles. Tenemos las necesidades fisiológicas básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades del ego y autorrealización. Cabe destacar que algunas de estas situaciones ahora son generalmente no aceptadas. Como aportes importantes también tenemos a Jacob Robert Cantor. En 1936 nombró el término psicolingüista en su libro Una psicología objetiva de la gramática. Esta rama de la ciencia cognitiva investiga la comprensión, producción y adquisición del lenguaje. Los psicolingüistas estudian el tipo de conocimiento que necesitamos para aprender un nuevo idioma. También investiga los procesos cognitivos que intervienen en el uso del lenguaje cotidiano
incluida la percepción, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Un avance importante durante el siglo XXI en la psicología fue la neurociencia. Esta es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, función, desarrollo, química, farmacología, patología y patologías del sistema nervioso en función de la conducta humana. Aportes principales también tenemos a William James, nacido en 1842. Los aportes de William James a la psicología incluyen la creación del funcionalismo, la teoría de la emoción, la importancia de la experiencia subjetiva, el estudio de los procesos mentales en la resolución de problemas, su contribución al desarrollo de la psicología clínica, además de otros aspectos más globales vinculados con las teorías filosóficas y políticas, con incidencia cierta en cómo teorizamos y comprendemos al ser humano. Mary Ainsworth, de 1913 a 1999. Mary Ainsworth desarrolló junto a John Bowlby una de las teorías psicológicas más importantes para la comprensión del desarrollo social temprano, la teoría del apego. Dicha teoría inicialmente se formuló enfocada a los niños, aunque Mary Ainsworth posteriormente, en los años 60 y 70, introdujo conceptos nuevos para finalmente en los años 80 ampliar la teoría también a los adultos. La teoría del apego incluye el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente y el apego desorganizado. Eso tenemos en los 4 apartados de la historia general. Ahora, como bonus especial, tenemos la historia de la psicología en El Salvador. Cabe recalcar que los inicios no son tan antiguos, son relativamente recientes, y fue el doctor Alberto Walter Estael, doctor en filosofía y letras, especialista en psicología, que fue una persona suiza que propuso ante el doctor Napoleón Ruiz, y que en ese momento estamos hablando de la Universidad Nacional de El Salvador, era decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, propuso la creación de la Escuela de Psicología. Eso fue en 1956. Se funda el Departamento de Psicología en la UES y se crea la carrera de licenciatura en Psicología. En 1960 había alumnos en último año de Psicología. 1964 se funda la Sociedad Salvadoreña de Psicología, SSP. 1966 se gradúa la primera mujer con la licenciatura en Psicología en la Universidad de El Salvador. Título que correspondió a la licenciada Leticia Calderón, quien también fue quien escribió el libro de la historia de la psicología en El Salvador. En 1971 se reestructura el plan de estudios y se redefinió el perfil de psicólogo que se pretendía formar, ya que en unos inicios la cátedra o lo que se tenía era demasiado pesado y la cantidad de personas que estaban dejando la carrera era un 90-95%. Se pretendía tanto, se había puesto un nivel tan alto que era prácticamente inalcanzable. Entonces por eso se dio la reestructuración del plan de estudios y se redefinió lo que se buscaba de un psicólogo, que ya con redefinición se leía de la siguiente forma: un profesional que se caracterice por su formación biopsicosocial, técnicamente apto para afrontar con sensibilidad social, sensibilidad social, espíritu creador y actitud crítica las problemáticas de las variadas manifestaciones de la conducta en diferentes campos ocupacionales en concordancia con las necesidades históricas y en función del proceso de cambio. Un hecho importante a destacar, y no solamente para la psicología, es que en 1972 se cerró la Universidad Nacional de El Salvador. La educación fue cortada en ese momento. Diferentes motivos, no vamos a profundizar en eso. En 1977 renunciaron todos los docentes que en ese momento habían en el departamento de psicología y se contrataron 12 nuevos profesores.
Y en 2001, lo que teníamos antes como SSP, la Sociedad Salvadoreña de Psicología, pasó a llamarse ASALPI, ASALPSI, o Asociación Salvadoreña de Psicología. Y eso ha sido todo por este video, se fue de las manos. Feliz noche.